Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Vamos a la reflexión número 96 y el título de la reflexión es El nuevo modelo de adoración. Las lecturas las encontramos en los libros del Deuteronomio, capítulos 12 al 14, en el Salmo 96 y el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 24 al 52. Vemos que las lecturas de hoy nos dicen que nuestra forma de adorar del Antiguo Testamento acá cambió. Ahora debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. También vamos a ver cómo Jesús aprendió a ser obediente siendo obediente. Y esto es maravilloso porque vemos a un Jesús que fue uno como nosotros. Acompáñame. En el libro del Deuteronomio 12 establece la ordenanza divina de centralizar el culto a Yahvé en un único lugar designado por Dios, prohibiendo estrictamente los altares paganos de Canaán. Se enfatiza adorar según los mandatos de Dios y no a la manera del paganismo, con un enfoque en la alegría y el cumplimiento de las ofrendas. Dice en el verso 8, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no han llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Y vemos que en Juan 4, del 23 al 24, nos dice cuál es el nuevo modelo de adoración. Y dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vemos que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. ¿Y qué celebramos hoy? Que Él está vivo y nosotros vivos junto con Él, porque Él murió y en su cuerpo murieron todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos, los pasados, presentes y futuros. Y cuando el Padre nos juzgó como libres, Cristo resucitó. Resucitó y esa es la prenda de que nosotros hemos sido justificados por su obra consumada en la cruz. Y gracias a ese sacrificio de amor del Cordero sin tacha y sin mancha, el Espíritu Santo viene a unirse a nuestro espíritu y a darle vida, la vida del Espíritu de Dios. Y esto es lo que quiere decir adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es honrar a Dios con sinceridad absoluta desde nuestro espíritu, fundamentado en qué? En la palabra y en su carácter, la palabra de Dios. No depende de un lugar físico ni de ritos, rituales externos, sino de esa conexión genuina, guiada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos lleva a adorar en espíritu y en verdad. Por eso cuando oramos, invocamos la presencia de la Santísima Trinidad, porque para podernos comunicar con el Padre y con el Hijo, tiene que ser en espíritu, en lo que nosotros somos. Y es el Espíritu Santo el que viene y nos guía en la forma genuina que cada uno debe adorar. Y esta adoración es sincera, es una adoración motivada por el amor, por la gratitud. Es una conexión íntima del Espíritu, vivificado por el Espíritu Santo. No sé si ustedes algún día se han visto Avatar, que llegaban los Avatar y se conectaban al árbol de la savia y era como un cordón umbilical, igual que nosotros con nuestra madre en el útero. Es así, o sea, el Espíritu se une a nuestro espíritu y Él nos pasa todo lo que debemos saber. O sea, a mí me gusta tener imágenes
de las cosas para poder comprender, porque las imágenes se captan más rápido. Entonces lo veo de esa manera. Tratar de ver lo invisible de alguna manera para que nuestro cerebro pueda captar. Y eso es lo que pasa cada vez que tú vas. El Espíritu te habla, el Espíritu te transmite la sabiduría del Padre y del Hijo y hace que tú lo adores. No es música, no es cantos, no es baterías, no, eso forma parte, pero los verdaderos adoradores lo hacen desde el corazón, desde lo que el Espíritu les mueve. Y lo hacemos en verdad cuando lo hacemos conforme a la palabra, la verdad de quién es Dios, evitando cualquier concepto falso de Dios. Dios es amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que su palabra también nos dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nuestra adoración empieza por Él, en reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Si no fuera por Él, no estaríamos disfrutando hoy de esa resurrección. Que la vida de resurrección viva en nosotros hoy, porque eso es un regalo maravilloso. Y dice en los versos 31 al 32, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. ¿Y cuáles esos nuevos mandatos? Recordemos que Jesús nos los resumió en los 10 mandamientos, en Mateo 22, del 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que todo completamente nosotros adoramos al Señor. O sea, lo ponemos en el altar de nuestra vida. Él es el centro, Él es lo más importante. Sobre Él no hay nadie, no hay nada. Él está ahí entronado. Y el siguiente, y este es el más importante y el primero de los mandamientos. Dios en el centro, para vivir una vida equilibrada. Pero hay un segundo parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Lo que decíamos es una relación horizontal. Nos sirve una relación vertical, porque con Dios, pues bueno, Él me corrige y yo, listo. Pero eso que Dios me da de manera vertical cuando yo voy a su presencia, yo lo debo extender de manera horizontal a todos mis hermanos, a todo el que necesite. Espíritu me dice quién necesita y qué necesita. Mira que últimamente me pone una persona y siempre que yo le atino cuando esa persona está haciendo cosas que dañan su vida, pero el Señor me ha llevado a que le dé amor, que no lo juzgue, que cuando deba decirle algo se lo voy a decir, pero cuando deba solamente darle la gracia se la voy a dar, porque no podemos condenar a lo que Dios ya santificó y con su sangre nos purificó a todos. Ese regalo está ahí para todos y por eso Él espera que todos lleguemos al conocimiento. Y si no hablamos de su gracia inmerecida, de cómo Él la ganó para nosotros, no van a llegar las personas, porque si les damos solo ley, la condenación nos mata. Recordemos que nuestro Padre odia el pecado, pero no al pecador. Es lo que siempre debemos dejar claro. Siempre. Y cuando yo estuve en el vómito, el Padre nunca me dio la espalda. Siempre estuvo ahí, siempre me cuidó y siempre me condujo hacia sus brazos hasta que un día llegó mi día. Y así como llegó mi día, llegará el día de cada uno de ustedes y de las personas que tengan a su alrededor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Dar gracia y hablar la verdad. La verdad
con gracia, no para cortarles las cabezas. Y continuamos en este recorrido ahora por Deuteronomio 13. Es una severa advertencia divina sobre la pureza de la adoración, ordenando a Israel rechazar y castigar severamente la idolatría, incluso si proviene de falsos profetas con señales milagrosas, familiares cercanos o ciudades enteras. Dios exige lealtad exclusiva, utilizando estas pruebas para evaluar el amor del pueblo hacia Él. Entonces, en estos capítulo 13, Él nos dice que aparece alguien hablando sobre sueños del futuro y promete señales y milagros. Y resulta que estos señales y milagros se cumplen. Entonces, ellos nos dicen, ven, rindámosle culto a otros dioses porque hemos visto eso que ellos han hecho. Y Dios nos dice que no los escuchemos. El Señor nos está probando a ver si nosotros lo amamos de todo corazón. Entonces, cuando viene alguien haciendo señales y prodigios y lo cambiamos por nuestro Dios, es Dios que nos dice, bueno, vamos a ver qué hay en su corazón, a ver si es que me ama a mí por sobre todas las cosas o qué. ¿Cómo es la situación? Entonces, hay que tener cuidado porque en esta época van a venir muchos falsos profetas para descarriarnos. Pero Dios nos pide que recordemos de dónde nos ha sacado, todo lo que Él ha hecho, para que podamos permanecer en Él y que nos alejemos de todo eso que nos va a alejar de su sana doctrina. O sea, todo lo que nos haga pasar por encima del otro, todo lo que destruya lo que Dios ha creado, todo lo que nos haga daño a nosotros, todas las faltas de amor, cualquier cosa que profane nuestro cuerpo, el cuerpo de alguien, todo eso son corrientes que no son, corrientes que nieguen a Cristo. Y lo que estamos celebrando hoy no es de Dios. Entonces, alejémonos de en medio de ellos para que ellos no nos metan basura, porque todo lo que recibimos cae en nuestro subconsciente y eso nos lleva después a pensar cosas que no son y terminamos en un enredo de cabeza y muchas veces no logramos y nos alejamos de Dios un tiempo. Entonces, si ya conocemos las mieles del amor de Dios, no nos dejemos distraer por cosas que después nos van a hacer doler la cabeza. Entonces, recordemos que la idolatría Dios siempre la ha considerado como una rebelión porque esto pone como distancia, amenaza nuestra relación con Dios y la vida comunitaria, porque si somos islas, si somos llevados por la oscuridad, pues dañamos a otros y nadie quiere estar con nosotros y no somos luz, sino oscuridad. Entonces debemos permanecer fieles. Recordemos que en esta época moderna hay muchas corrientes que quieren venir a robarnos lo que Dios ha ganado en Jesús para nosotros, esa libertad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa posibilidad de adorarle en espíritu y en verdad. O sea, que nuestro espíritu crezca para que tome gobierno y control de lo que pensamos, de lo que sentimos y podamos ser ese rostro de Dios, de Jesús en la tierra, ese evangelio que mucha gente es el único que va a leer. Y en Deuteronomio 14 establece la identidad de Israel como pueblo santo y propiedad exclusiva de Dios. Este capítulo enfatiza la santidad personal, la reverencia a Dios y la responsabilidad social hacia los necesitados. La santidad personal, recordemos que Cristo resucitó porque nosotros fuimos considerados justos por el Padre. Cuando Cristo estaba en la cruz, todo nuestro pecado pasó a su cuerpo. Y cuando todo el pecado de cada persona, de cada pueblo, de cada tribu, de cada nación estuvo en el cuerpo de Jesús, el grito consumado es. Cuando el grito consumado es, murió. El Padre salió y murió. Y descendió a los infiernos y el Padre lo juzgó. Fue juzgado a ver si era santo. No se encontró ningún pecado en él. Y en él fuimos juzgados todos nosotros. Y cuando nosotros fuimos declarados inocentes, el Padre lo resucitó. Entonces no es que
necesitamos hacer algo para ganar esa justicia. No, ya Cristo la ganó por nosotros. Es creerlo. Él resucitó y esa vida de resurrección hoy vive en nosotros. Entonces, si te equivocas, si cometes un pecado, el Padre ya te perdonó. Ya te perdonó antes que lo cometieras. Arrepiéntete y recibe la justicia que ganaste. O sea, esa gracia que el Padre nos dio en Jesucristo. Repite todos los días que has sido justificado por la obra de Cristo en la cruz, que estás coronado con la gloria y el favor de Dios Padre y que tienes los frutos del Espíritu, y tú vas a ver cómo ese pecado recurrente se va yendo de tu vida si tú lo crees, si tú ves ese intercambio, que toda tu oscuridad fue quitada en la cruz y tú recibes esa santidad de Jesús. Así seguirá siendo si tú lo crees de corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es lo que Cristo hizo por nosotros. Abre esa puerta y permítele que Él entre en tu vida y que el Espíritu Santo tome gobierno y control de ti. Por más que te equivoques, no vuelves a ser condenado. Él ya te perdonó. Mira que el Espíritu nos pone a veces personas a mí para mostrar gracia, justo en el momento donde están pecando, y yo digo, Señor, ¿y qué he hecho? Darles gracia. Cuando he tenido que decirles algo, se los he dicho. He tenido que hablar con la verdad. Pero cuando están en un momento así, solamente es la gracia la que los va a transformar. No es la condena. Nosotros nos condenamos nosotros mismos. No necesitamos más condena. Siempre que pecamos hay un vacío. Y si yo llego a otra persona y le doy más de la condena, no. Cristo nos ama a todos en Jesús. Y esa sangre fue por todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú veas a alguien, no le caigas encima. No, dale el amor, dale la gracia y háblale con la verdad, pero con gracia. No para quitarle la cabeza ni ponerle más peso y condenación, que tú sabes cuando tú pecabas y cuando pecas, porque todavía lo hacemos. Ese remordimiento, no se lo pongas más. Y confesemos todos los días, nosotros somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz. No es nuestro esfuerzo, ni que nosotros guardamos las normas, las leyes, no. Es la obra consumada de Cristo en la cruz. Y vemos en el Salmo 96, es un himno vibrante de alabanza y entronización que convoca a todas las naciones de la tierra a adorar a Yahvé como el único Rey Creador verdadero. Exhorta a cantar un cántico nuevo, proclamando su salvación, gloria y maravillas frente a los falsos ídolos, celebrando su reinado justo y su venida para juzgar al mundo. Mire que en Jesús ya fuimos juzgados, y como fuimos declarados inocentes, hemos resucitado con Cristo. Imagínate ese regalo maravilloso. Yo sé que esto nos vuela la cabeza, pero es verdad. Es verdad, cree lo correcto y verás cómo tu vida va a cambiar. Y leamos este salmo. Salmo 96. Canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor, canten al Señor, alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas maravillosas que Él hace. Grande es el Señor. Él es más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y belleza llenan su santuario. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él.
Digan a todas las naciones, el Señor reina, el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Y ya lo hizo. Por eso Cristo resucitó. Y por eso es ponerlo en el centro. Y esas son las buenas nuevas, que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por Él somos libres y hemos sido justificados por la obra consumada de Cristo en la cruz. Es algo que continúa pasando, que continúa vigente hoy. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso lo bendecimos. Por eso hoy somos libres y podemos hablar de esa buena nueva, que yo estaba muerta y ahora vivo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Es maravilloso, de verdad que a mí me encanta hablar de esto porque yo lo creo, yo estoy enamorada de mi Jesús y de lo que Él hizo por mí, de la libertad que hoy me ha regalado, y porque sigue trabajando en mí y me sigue dando su vida de resurrección, y yo sigo aprendiendo cada vez más cuando leo su palabra. Él habla a mi espíritu y yo voy creciendo a la estatura del varón perfecto, y no hay palabras para agradecer esto que Dios hace por nosotros. Créele al Padre, créele que Él está haciendo todo para llevarte a sus brazos de amor. Él te conduce con hilos de amor hacia Él. Y en Lucas 2, del verso 24 al 52, se narra la presentación de Jesús en el templo y su adolescencia, destacando su crecimiento integral, físico, intelectual, espiritual y social. O sea, Jesús se enfrentó a las mismas cosas que nosotros, también se enfermaba, también aprendía a ser obediente, también aprendió a honrar a sus padres, todo lo aprendió porque Él nació bebé como nosotros, igual. Subraya la obediencia de Jesús a Dios y a sus padres, la profecía de Simeón y Ana sobre su misión y el inicio de su conciencia divina sobre su identidad filial. Vamos a ver, en los versos del 24 al 38, María y José cumplen con la ley judía. Simeón y Ana reconocen al niño como el Mesías, profetizando que será la luz para las naciones, pero también causa de contradicción. Simeón advierte a María sobre el futuro sufrimiento de Jesús, porque le dice que una espada traspasará su alma. O sea, el dolor de María. Imagínense una madre ver a su hijo crucificado por algo que él no hizo, pero que era por amor a nosotros. El varón de dolores sufrió todos los dolores posibles para que nosotros hoy fuéramos libres. Y hoy he tenido un dolor muy fuerte en mi pierna, o sea, tanto que me sobrepasó, que me dolió tanto la cabeza y no había hecho la reflexión. Y yo dije, Señor, tú sufriste más dolores para que yo fuera libre y pudiera hoy hablar de tu palabra, y yo en tu nombre vengo a hacer la reflexión, y de verdad que sentarme en él hace que el dolor mengüe. Y eso es lo que María sintió, un dolor profundo, pero aún así permaneció. Y es lo que debemos aprender, a permanecer fieles en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Bendito sea, Señor, porque Él transforma nuestro corazón y Él nos conduce y nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. Yo no estoy aquí por mis fuerzas, porque yo hubiera preferido estar durmiendo, descansando este dolor, pero hay algo en lo profundo de mi ser que me mueve a estar aquí, adorándolo, hablando de su buena nueva y mostrando que Él es un Dios vivo y real. Vemos en los versos del 41
al 50, que Jesús se queda en el templo conversando con los doctores de la ley, mostrando su sabiduría. Ante la angustia de sus padres, Jesús revela la conciencia de filiación divina al decir: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y vemos que en estos capítulos, en estos versículos, Jesús fue grosero con sus padres porque él se había quedado en la caravana. Ya llevaba 3 días la caravana cuando sus padres se dieron cuenta. María y José se angustiaron y fueron a buscarlo y lo encontraron efectivamente en el templo. Pero él le debía honra a sus padres, les debía obediencia. No debió haberles respondido de esa manera. Y yo sé que el padre lo corrigió y le dijo que debía obedecer. O sea, Jesús aprendió a ser obediente siendo obediente. Jesús aprendió a ser humilde dando honra a las personas. Jesús nunca se robó la honra y la gloria. Siempre dijo que lo que hacía era el Padre y le dio siempre honra a su Padre y le daba honra a cada persona. Y eso es lo que nos ayuda a permanecer humildes, a reconocer la obra de Dios, a reconocer quién nos ayuda, a reconocer que es la gracia de Dios que nos conduce, que nos libera, que nos sostiene. No es nuestro mérito. Entonces, si queremos permanecer humildes como era Jesús, Él no se robó ninguna honra. Él sirvió hasta el extremo de dar su vida totalmente por nosotros. Y también este pasaje concluye que Cristo Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Vemos el modelo integral. Él creció en todas las áreas de su vida. Él permanecía unido a su Padre en oración y eso lo ayudó a crecer espiritualmente, a crecer en su manera de ser en todos los sentidos. Él aprendió a ser obediente por las cosas que sufrió. Aunque era hijo de Dios, tuvo que aprender. Mira que el Padre también aprende. El Padre aprendió con el pueblo de Israel. El Padre se dio cuenta que no era posible lo que Él quería, que nosotros nos centráramos en Él. Y por eso Él hizo un pacto con el mismo Hijo desde Abraham. Por eso el Padre, por más que el pueblo de Israel pecó, por más que el pueblo de Israel fue rebelde, Él siempre mantuvo su pacto porque sabía que su Hijo era la garantía. No quería sacrificarlo. Pensó que podíamos permanecer así, con la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento, pero fue necesario el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso se dice que esta generación es la más perversa, porque el Espíritu Santo ya habita en medio de nosotros, habita en nuestro corazón y aún así estamos como estamos. Yo creo que Sodoma y Gomorra es muy parecido a lo que encontramos hoy, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían ese regalo maravilloso. Nosotros sí. Y seguimos en esa misma oscuridad. Eso es lo que el Padre hoy nos dice. No hagamos que la sangre preciosa del Cordero sea en vano. Que todos esos padecimientos de Cristo valgan la pena. La sangre preciosa tiene un precio muy alto, más alto que las piedras más costosas, porque nos dio libertad. Vivamos como el resucitado, porque Él nos resucitó junto con Él. Creamos en su palabra. Permitamos que todo eso se haga carne en nosotros y podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y yo oro en el nombre poderoso del Señor Jesús para que cada persona hoy acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que crean que Cristo murió en la cruz para darnos libertad y que cuando fuimos hechos justos, justificados, Cristo resucitó y nosotros resucitamos junto con Él. Graba esa verdad del Evangelio
en nuestro interior y permítenos vivir esa vida de resurrección. Guíanos por el camino que nos conduce de regreso a tus brazos amorosos, Padre de amor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.